Vamos a iniciar hoy nuestro tercer día de simposio y tenemos con nosotros para presentar la conferencia magistral a la doctora Rebeca Monroy Nasr, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y que nos acompañe en estos trabajos. La doctora Rebeca Monroy es licenciada en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM. Es maestra y doctora en Historia del Arte por la misma universidad y realizó un postdoctorado en Historia del Arte con el proyecto La enseñanza de las artes en México, siglos XIX y XX. Actualmente es profesora investigadora titular C de la Dirección de Estudios Históricos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es responsable de la línea de investigación Historia Social e Imagen que ha trabajado desde el año 2009 hasta la fecha. Entre sus proyectos en curso se encuentran investigación sobre los medios técnicos usados en la enseñanza de la historia del arte en México, mujeres y fotografía en la posrevolución, el caso de María Teresa de Landa, Esperanza Velázquez Bringas, una mujer, una abogada, feminista, reportera de una época. Otro de sus proyectos es Fotografía de Prensa en México, estudio del fotodocumentalismo mexicano. Entre los premios que ha obtenido sobresalen el Premio Caniem 2016, el Premio Biblos al Mérito 2017 y Trayectoria Cuarto Oscuro 2017. Es directora de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 2015 hasta la fecha. Bueno, le agradecemos a la doctora su presencia aquí, nuevamente bienvenida. Muchas gracias, doctora Guadalupe Gómez. Bueno, siempre es un placer venir aquí con ustedes al CEPE, al Centro de Enseñanza para Extranjeros. A mí, gracias al nexo que tengo con la doctora Silvia Hernández, he conocido a mayor profundidad la historia del CEPE y siento un nexo y un cariño por esta institución porque verdaderamente hacen una labor profunda viendo el programa que han diseñado. Mis respetos y es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Les voy a compartir una parte de una investigación que venimos elaborando ya hace varios años. Ahora que hacía el recuento y que veía las imágenes me di cuenta de cuántas investigaciones, cuántos museos, cuántos archivos, y ahorita se van a ir dando cuenta en el camino. Les voy a pedir una disculpa porque algunos de los videitos se nos invirtieron ahorita con el cambio de Mac a PC, pero bueno, si son un poquito pacientes, si lo imaginan como del siglo XIX, a lo mejor lo afinamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentarlos. Cuando el arte, la técnica y la enseñanza encontraron la luz. Es la imagen forjada con el misterio de la luz, lo que hace que las imágenes tengan un halo sutilmente atractivo y contundente. Evocan y generan en el espectador observador una lectura desde otras esencias, porque nos permite observar la naturaleza, los retratos, los escenarios del diario andar, con la pausa y la mesura del que observa. Analiza y captura a su alrededor, por el gusto de estar presente ante un mundo concebido en el concepto, en el análisis, en lo bucólico, en el gusto y disfrute de la contemplación. Este elemento que hemos perdido por las prisas cotidianas, por lo avasallador de la instantánea, por la necesidad de aprenderlo todo sin cesar, me parece que hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el pasado, los antecedentes del acto prefotográfico y fotográfico será muy útil para comprender su cabal creación y desarrollo. Y entonces quisiera yo irme más bien con el mundo de las imágenes, hacer este alto, este tiempo que se están dando ustedes para poder evaluar, analizar y ver de dónde venimos y cómo hemos encontrado. Esta investigación deriva de un análisis para la enseñanza del arte en México, es decir, cuáles son los aparatos que se han usado en el devenir de los años y desde qué momento más o menos se ubica el aprendizaje de la historia del arte a partir de imágenes, porque hubo un momento en que las imágenes no aparecían y eran descripciones nada más de los maestros o los mandaban a ver libros. Entonces toda esta investigación que ya tiene más de 10 años procura encontrar algunos de los hilos conductores de dónde surge, cómo surgen las imágenes para aprender el mundo del arte. Entonces, bueno, una de las cosas importantes es entender que todo objeto debe ser estudiado primero en sí mismo, ¿no?
Segundo, en relación a los individuos que lo utilizan. Y tercero, en relación a la totalidad del sistema observado. Es decir, vamos a ir penetrando de lo macro a lo micro, a lo macro, que es un método que antes usábamos mucho en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, de las primeras imágenes que sabemos son los daguerrotipos. Los daguerrotipos surgen en agosto de 1839, después de una escarnada competencia en Europa por encontrar la primera aplicación fotográfica que tuviera un sustento y que se mantuviera en la imagen, en la plata, en la placa, en el vidrio. Fueron muchos años de investigación para llegar al daguerrotipo en el año de 1839, cuando confluyen la ciencia y la técnica, es decir, cuando la alquimia ha dado un paso, cuando encontramos elementos de la física con la óptica y se hacen las cámaras, cuando encontramos que las sales de plata van a ser sensibles a la luz y cómo detenerlas, porque poder hacer sensible una placa no era tan difícil, sino cómo detener que no se ennegreciera toda la imagen después. Fueron siglos de investigación desde los árabes, desde Aristóteles en el siglo V a.C., que fue la primera descripción de la cámara, y fue llegando paulatinamente cuando confluye un contexto científico y social para su creación. Estos son algunos de los primeros daguerrotipos. Aquí está su creador, François Daguerre, ¿no? Que está ahí, es un autorretrato que él se realiza, y los primeros daguerrotipos duraban hasta 20 minutos para realizarse. Entonces, échenle la pose, ¿no? Y claro que había, pues, sujeta cabeza, sujeta brazos, porque no había manera. Lo importante aquí era acortar los tiempos de exposición, lograr hacer que la imagen tuviera un nexo con la realidad tangible. Los daguerrotipos eran pintados a mano. Era una placa de cobre que parecía espejo, emulsionada, y se montaban en esos hermosos estuches, digamos. Y por eso eran muy caras, eran imágenes únicas y no se podían multireproducir. Es decir, yo conservaba mi daguerrotipo y no podía compartirlo con nadie más. Entonces, fue una técnica muy interesante. Al mismo tiempo, les comento que, bueno, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en todos lados están apurados por encontrar el daguerrotipo, la fotografía, porque el que lo realice, el que lo registre, va a tener fama y dinero. Entonces, todo el mundo está en una competencia, a veces hasta desleal, por tener la primicia y tener el registro del objeto. En este caso, Hippolyte Bayard estuvo a punto, porque si en agosto Daguerre lo da a conocer, él en octubre ya tenía el descubrimiento, pero no logró meterlo a tiempo para ser reconocido. Y esta es la primera fotografía construida de la historia. Es el mismo Hippolyte Bayard fingiendo un suicidio, una muerte, y en su carta habla, está abajo en francés, habla de cómo este es un cadáver a raíz de que no fue reconocido como uno de los grandes creadores de la fotografía. Y si se fijan, él mismo está pintado de la cara y de las manos de otro color para fingir que es un cadáver. Entonces, muy interesante, porque ya hay un dramatismo en la escena, que es la primera placa que se conoce como construida de la fotografía. Y esta es una placa, la primera que llega a suelo mexicano, y aquí sí me parece muy importante, porque si en agosto de 1839 se da a conocer en París, llega en diciembre de 1839 a México. Y esta es la primera imagen que se va a realizar en el puerto veracruzano. Y es una imagen desde está la cúpula de la iglesia de San Francisco y adelante San Juan de Ulúa. Una imagen muy icónica del puerto. François Prelier trae esto para venderlo. En diciembre hace la placa y en enero de 1840 está haciendo la primera rifa del daguerrotipo aquí en la Ciudad de México, después de tomar la catedral y el Sagrario Metropolitano. Y entonces va a darlo a conocer, y así llega la fotografía a México, que es una maravilla. Pero fíjense cómo está, bueno, los daños colaterales, digamos, ¿no?, que está sufriendo la placa con el paso de los años, pero si calculamos que tienen 180 años de creación, están en excelentes condiciones, ¿no? Se va a popularizar el uso, se van a abrir gabinetes fotográficos en la Ciudad de México, corren rapidísimo, empiezan a llegar los materiales, empiezan a llegar, claro, son cámaras grandes, con instructivos para saber usarlas, porque si no tenían una formación de físicos, químicos, matemáticos, era imposible. No es como ahora que agarramos el celular y tomamos la foto y ya la mandamos al mundo, ya está Notimex. Entonces era muy complicado el proceso,
pero vienen los equipos y sobre todo para profesionistas, digamos, porque son caros y tienen que devengar de alguna manera los costos que implican. Hay una serie de vertientes que yo quisiera comentarles para que vean que no es nomás ver monitos, como luego me decían en mi trabajo, te la pasas viendo monitos, pues sí, pero pues hay que organizar los monitos, ¿no? Y entonces hay diferentes vertientes que hemos trabajado desde la historia del arte, que combinamos con la cultura material para poder abrevar al análisis de las imágenes. Entonces está la vertiente técnico-formal, es decir, la técnica determinando qué tipo de imágenes están realizando. No es lo mismo de realizar un daguerrotipo en 20 minutos que una imagen con mi celular. Entonces va a depender mucho de ello. Puedo sacar el celular y hacer la foto aquí sin estar viendo y no un daguerrotipo. Y bueno, lo temático ideológico, lo histórico estilístico, lo estético poético, lo sociológico, la teoría de la comunicación, la teoría del arte, la crítica del arte o la recepción, ¿no?, de la obra, la informática o teoría computacional. Todo esto va a intervenir en el análisis de la imagen. A veces aplicarán unas, a veces otras, entonces sí es importante darse cuenta, depende del grupo documentado de la fotografía, lo que yo puedo cuestionarle o no a la imagen. No todas las imágenes me van a dar todo tipo de información. Entonces, bueno, quisiera yo en paralelo, está la fotografía 1839, pero vámonos un poquito más atrás a ver cuáles son los aparatos técnicos que empezaron a generar esta intención de aprender o capturar una imagen, porque es un deseo. Una cosa es las pinturas de caballete o la pintura mural al fresco, que por supuesto llevan su tiempo, su pericia, sus habilidades manuales, y otra cosa es la captura con una imagen de una cámara, con un aparato técnico, que ya era una cuestión de necesidad de la época. Entonces hay una serie de aparatos, esta es una linterna mágica, y yo lo que quisiera es que vamos a ver cómo surgen los descubrimientos, inventos, y llegan a México, porque de alguna manera el CEPE lo que trabaja es esta cuestión de cómo México impulsa en el mundo una serie de imágenes o impulsa una serie de vertientes visuales. Entonces, estas son imágenes que están en el equipo que está en la Filmoteca de la UNAM. Esta es una linterna mágica que va a ser un aparato que se descubre desde el siglo XVIII. Entonces, bueno, tenemos diferentes aparatos que van a surgir durante el XIX, como el taumatorpo, el fenaquitoscopio, el estroboscopio, el zootropo, el praxinoscopio, el zoopraxiscopio, el teatro óptico, el mutoscopio, la linterna mágica. Pero se los voy a ir enseñando, no crean que nada más les traje así los títulos barrocos para que se compliquen la vida. Entonces, ¿cómo va a ir avanzando este mundo de las imágenes? Sobre todo con una cuestión de entretenimiento familiar para los chicos, para los grandes, para hacer grupo, para dar conferencias. Poco a poco va a ir invadiendo, digamos, el mundo de la ciencia, conforme va avanzando todos estos aparatos mecánicos. Y el traumatorpo, yo creo que todos jugamos alguna vez, la abuelita nos enseñó el botón con hilos, que es un dibujo que se puede hacer en dos partes de un botón, de una lámina, y al darle la vuelta se genera, el pajarito entraba, digamos, en la jaula, ¿no? Y este es un principio básico de lo que va a ser la animación. Entonces, estos botones están aquí en la Filmoteca, llegaron a México, se trabajaron mucho, la gente los usaba, era un esparcimiento, digamos, familiar. Este es el fenaquitoscopio, no crean que está al revés porque en teoría se va a arreglar ahorita, ahí está. Es un disco montado que al verlo, al mirarlo, va a generar este tipo de ritmo, digamos, ¿no? Y aquí va a empezar todo lo que es la cuestión de la animación, los tiempos, cuántos cuadros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy interesante el trabajo que se va a ir realizando. Esto es de 1832, es un belga el que va a darlo a conocer y empezamos, digamos, en el mundo europeo a recorrer las diferentes facetas para encontrar el movimiento. ¿Qué querían? Aprender el movimiento. Son aparatos previos al cine, pero van a ir trabajándose cine y fotografía, teatro, dibujo, pintura. Y entonces vamos a ver cómo es una época de un esplendor maravilloso, donde la ciencia y el arte van a irse combinando. No hay una
división tajante, no hay yo soy el científico, no, el científico está aplicando sus conocimientos químicos, matemáticos, ópticos para obtener las imágenes, porque es un mundo que les está interesando por una cuestión visual. Entonces la cuestión visual empieza a ser muy importante y a desplazar otros de los sentidos, que hasta ese momento lo que era el oído, el olfato o la piel, y la vista va a empezar a ser prioritaria en este momento. Entonces este es el zootropo, o zoetrope, que empieza a circular en 1834. Entonces es como una cacerola enorme con una banda de dibujos, que son los que ustedes ven ahí a un lado, van haciendo los pequeños dibujitos, se coloca y uno se asomaba por la rendija y se veía la construcción, digamos, de el movimiento. Entonces el señor se le iba poniendo el sombrero, la pelota iba girando, en fin, son diferentes elementos que se van dando de movimiento. Yo acabo de ver hace un par de años en el Louvre, ya vendían unos de estos, así como gran novedad, como, claro, traérselo implicaba venir con un bultote, dije, no, paso, mejor les enseño estos aparatos. Esto también está en Filmoteca del UNAM, que eso es muy interesante, y podemos ver cómo el zootropo con Disney fue uno de los elementos fundamentales para entender cómo iba a ser lo del dibujo y las caricaturas animadas. Entonces ahí lo tiene él, ¿no? La construcción de un gimnasta, y a partir de esto él va a generar toda la cuestión de los dibujos animados en tiempos milimétricos. ¿Cuántas caricaturas? 24 cuadros por segundo. Entonces cada caricatura, cada movimiento tenía que tener 24 cuadros. Es una chulada. Entonces, pero vemos cómo va emergiendo de estos diferentes aparatos, ¿no? Este es el praxinoscopio. Este tenía 15 imágenes por segundo. Tuvo una mención honorífica en París en 1878. Entonces, muy interesante porque cómo se van a ir combinando uno y otro, ¿no? Para ir dando la idea del movimiento. Este praxinoscopio es el que llegó a México, y aquí lo que vemos es que al girar se refleja ya en un espejo que está en el centro. Se podía prender la vela, porque en esa época todavía no había la cuestión de la luz, de los focos, y con eso se iluminaba e iba a dar el movimiento del caballo en el centro. Si se fijan, ahí está. Estos también son los aparatos que llegaron a México. Entonces, de alguna manera es importante cotejar que sí y que no vieron nuestros artistas, nuestros científicos, nuestros técnicos, para ir desarrollando también ellos sus propios aparatos. Entonces, de alguna manera, este es el fines del siglo XIX, el praxinoscopio, el lampascopio, los panoramas, los dioramas, que era lo que se dedicaba Daguerre, el creador de la fotografía, hacía dioramas, que son como grandes, no sé si han ido, sí, deben de haber ido al castillo de Chapultepec, a la parte del Caracol, allá hay dioramas que envuelven las figuras. Eso es a lo que se dedicaba Daguerre antes de hacer fotografía y de conocer a Nicéforo Nips, que fue el que gastó su gran fortuna en llegar a hacer el invento del daguerrotipo. Y el mutoscopio, que es una maravilla, ese aparato le tenían que poner una especie de 20 de cobre, los que alguna vez vieron unos 20 de cobre, que eran una maravilla, en la ranura frontal. Y al ponerlo, uno podía girar la manivela, asomarse por el visor y generar el movimiento como uno lo quisiera, más o menos. Todas estas estampitas son dibujos. Entonces iba dando en el visor, y podía uno hacerlo más rápido o más lento, ¿verdad? Que corriera o que, y claro, duraba cierto tiempo, se apagaba y otra vez otro 20 y así ganaba la casa, ¿no? Entonces vean nada más qué maravilla y qué chulada de aparato. Y aquí ya la linterna mágica, que aparece desde el siglo XVIII, pero que va a tener un desarrollo muy importante para la ciencia y la técnica, porque no solo se va a usar para entretenimiento, como empezó, digamos, en el entretenimiento de las familias con dinero, sino que también va a ser para la enseñanza en general y la enseñanza del arte. Y en la enseñanza del arte hemos encontrado placas, hemos encontrado películas, porque va a haber diferentes aparatos, va a llegar al siglo XX, hasta los años 20, ahorita hay uno allí justo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, había otro en arquitectura que perteneció a San Carlos, que ese ya encontré el dato, fue comprado a partir de 1913 aquí, por la Academia de San Carlos. Entonces es muy interesante cómo empieza a entrar en este mundo ya no solo del divertimento, sino de la producción artística.
Entonces ya los fotógrafos que están en la Academia de San Carlos van a tener que dedicarse a hacer unas placas de vidrio de transparencia, que es bien interesante porque es muy temprano para hacer transparencias en blanco y negro y para montarlas en el aparato. Entonces, bueno, lo que aquí comento es que cada determinada época tiene sus aparatos tecnológicos y su desarrollo tecnológico. Nosotros por suerte tenemos un celular o las cámaras digitales que nos ahorran muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo. Y en esta época, bueno, era uno de los aparatos muy preciados que no todo el mundo podía tener, la linterna mágica. Entonces, bueno, aquí está, son las tiras, las que ven ahí junto con los dibujos en un vidrio para que fuera transparente y se pudiera proyectar a través de la luz. En un principio no había luz, no había focos, entonces usaban carbones, 2 carbones que entraban en contacto y hacían chispa. Entonces vean no, pues este es siglo XVIII, entonces estamos, pero estamos 21. Y poco a poco, luego una velita, luego una linterna y luego ya la luz, ¿no? Y luego se hizo la luz, justamente. Entonces, bueno, fíjense cómo de la parte manual, con anilinas trabajaban esos vidrios, que es una cosa de un perfeccionismo y de un cuidado muy especial. Y no solo llegaban de Europa, también las producimos en México, y eso es lo que a mí me interesa destacar, ¿no? Este nacionalismo que yo traigo a cuestas desde hace varios años. Y bueno, aquí por ejemplo, estos son cajas que llegan, es caja con un aparato que describe cómo usar, y vemos ahí cómo señalan el dibujo, la familia, el niño al frente, platicando en una sesión familiar, a oscuras, ¿no? Cómo se va dando a conocer. Y José Antonio Rodríguez ha hecho una labor muy interesante, ha escarbado, digamos, en la hemerografía del siglo XIX y ha encontrado de alguna manera cómo estas se llevaban a las áreas de la ciencia, a la astronomía, a la biología, a la geología, que eran las ciencias que se estaban desarrollando con mucha profundidad en el siglo XIX y que de alguna manera los científicos necesitaban capturar y dar conferencias, ¿no? Hoy tengo yo este maravilloso aparato que me voltea las imágenes, pero que lo puedo resolver, y en esa época tenían que tener grandes aparatos, ¿no? Entonces, bueno, este material es de Gustavo Amézaga Eiras. Quisiera agradecerle el préstamo, es un coleccionista muy particular, muy interesado en la imagen, y me ha permitido tener acceso a su colección, que es muy preciada, es un material muy lindo. Él trabaja mucho con el Museo del Objeto, no sé si pudieron ver ahí una exposición de los niños, una exposición de fotografía y de cámaras, entonces tiene gran acervo, que además es muy generoso con él, ¿no? Y va a haber otra beta que es muy interesante, porque obviamente estamos frente al mundo que se está descubriendo, los viajeros, ¿no? Y recuerden que en Europa se da el tour de los, sobre todo en Inglaterra, de los jóvenes que se van a viajar, ¿no? Y como una cosa muy burguesa, del viaje de los jóvenes que hacen unos pequeños tours y se van a Italia y se van a conocer Grecia y con ello se van a descubrir otras culturas, se van a descubrir otros mundos, otro arte, y va a ser aprendido en las imágenes, ¿no? Capturado, impreso. Entonces es muy interesante porque también estos viajes van a irse a África, van a irse a Australia, van a irse a mundos desconocidos, vienen para acá. Y cómo van a reflejar el imaginario de nuestros pueblos. Y es muy interesante porque muchas veces ni siquiera el dibujante va con ellos. Ellos regresan y narran, no, bueno, pues tenía unas plumas y tenía y hacen una interpretación de lo más extraña. Ahorita van a ver lo que somos los aztecas para ellos. Y entonces van haciendo unas interpretaciones rarísimas, ¿no? Hasta físicas. Entonces, bueno, aquí vamos a entrar en esta nueva beta, que es de los mundos como antropológicos del siglo XIX, que van a abrir lo arqueológico y lo antropológico, y que la imagen va a estar ahí muy presente. Entonces, por ejemplo, aquí el Captain Lee-Mines es un viaje que va a trabajar la fotografía en India y Burma entre 1852 y 1860, es muy temprano. Estamos hablando que está a unos cuantos años, 12 años, 15 años del descubrimiento de la fotografía, y él ya está yendo a la India y a Burma a hacer estas imágenes. Tiene una colección fantástica que se expuso en Europa de estas
lugares, locaciones de la vida que se está dando en el siglo XIX allá en la India. Entonces es muy interesante y si se fijan es una fotografía de una gran calidad, porque además son placas grandes. Aquí ya es una placa seca, ya no es un daguerrotipo, entonces son placas grandes que permiten una gran calidad estética, una gama tonal muy grande. Los tonos sepia no son porque sean viejitas, son porque el tipo de bromuros y aluros que se usaban en las sustancias y daban esta tonalidad, ¿no? Y bueno, aquí otro tipo de imágenes que también vienen a fomentar, digamos, esta cuestión de la antropologización, ¿no? En donde están los indígenas de diversas partes del mundo y que van a, incluso cuando viene el Umbrus, etcétera, van a fotografiarnos, ¿no? Van a tomar al otro con esta cosa de extrañeza, de es un mundo diferente y se lo llevan para estudiarnos, ¿no? A los museos, bueno, una cosa. Pero era la época del positivismo, la mentalidad positivista que tenía que contar con datos, tenía que contar con una serie de elementos, de mediciones, ¿no? A veces a los indígenas los ponían con las barras, a las mujeres las abrían para tomarles sus órganos, su sexualidad, en fin, es todo un mundo muy, muy fuerte, muy intenso a nivel científico, pero nos va dando también datos a nivel antropológico. O este tipo de imágenes, ¿no? Que están pretendiendo hablar de lo que son las diferentes vetas de la geografía en el mundo para dar a conocer que son más bien con dibujos, todavía no se usa la fotografía del todo en ello. Entonces vamos a ir viendo cómo se combina la litografía, el grabado, la fotografía, el dibujo para dar a conocer las imágenes, ¿no? Imaginarios y fantasía. Y estas son las linternas mágicas, por ejemplo, con bases cientificistas en las fases de la luna. Y estas son mexicanas. La idea es que le das la palanquita y va dando las fases de la luna, ¿no? Entonces es muy interesante, creada aquí con anilinas, se tomó la fotografía y luego se fue coloreando a mano. Y la creación de audiencias, que esto sí es muy importante, porque cómo fuimos aprendiendo a ver, ¿no? Cómo fuimos aprendiendo a manejar la computadora. Entonces de repente era, enciéndele, éntrale era horrendo cuando entrabas al sistema de la computadora y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Y de alguna manera fue esto un aprendizaje. Igual de esa manera las audiencias fueron aprendiendo a ver, a entender la imagen, a verla proyectada y hacer una interpretación. Son imágenes muchas veces en blanco y negro, son dibujos. Entonces hay todo un aprendizaje de interpretación del tono, del medio tono, la composición, que viene de la pintura o de la escultura, pero se va a reinterpretar en la fotografía con la litografía y el grabado. Y aquí los cuadernos que llegaron de alguna manera y que nos decían cómo hacer y colorear las linternas en cristal, ¿no? Y venían las anilinas y cómo trabajarlas, y es una descripción bien ardua y no es nomás agarrar el pincel y pintar. Entonces sí había una gran dificultad en todos estos medios. Creció su popularidad, se fue haciendo de más audiencia, ya había en los teatros en donde se presentaban el vodevil o el teatro, ahí empezaron a presentarse las linternas mágicas, se anuncian en la prensa, se explica, vamos a presentar la geografía no sé dónde, el monte de tal, y sobre todo cuestiones geográficas empieza a ser muy importante en el momento. Y las audiencias van creciendo, son limitadas obviamente porque bueno, no siempre se podían hacer con públicos amplios, hasta que poco a poco se va mejorando. Este es el desarrollo de la linterna mágica, mejoran la óptica, mejoran la manera de prender de la luminosidad, mejora aquí por ejemplo, están ya una imagen con las anilinas puestas, ¿no? O un sistema mucho más sofisticado, ¿no? Aquí ya tenemos 3 linternas mágicas que daban una y otra, iban alternando la imagen, entonces ya podía haber un movimiento mucho más efectista. Y en este caso, esta es una linterna que se vendía en México, aparece en un catálogo de la viuda Buret, ¿no? De la viuda Buret, y dice el precio, es para la enseñanza, para las escuelas primarias, entonces ya vamos viendo cómo se va colocando en los diferentes lugares. Y esto que parece como una cinta de película, de negativo, de cámara de 35 milímetros, ahí venían las diferentes filminas y la palanquita para darle la vuelta, ¿no? Entonces es una cosa, es una chulada, parece muy rupestre, pero esto está dando pie a un imaginario diferente y evocador, ¿no?
una garita desmontable, incluso llegaron a fabricar como carpas de madera para hacer los espectáculos y llevarlos a diferentes lugares. Mi abuelo incluso llevaba del Buen Tono, películas del Buen Tono, hacían el montaje y unas pequeñas peliculitas a los diferentes pueblos para que la gente aprendiera a fumar, mal hecho. Pero llevaban el 17 para las damas y el cigarro no sé qué, y con estas películas que se iban pasando, atrapando un poco al público con la publicidad, pero pasaban peliculitas con diferentes temas, entonces es muy interesante, ¿no? Las formas de uso y trabajo también son descritas, ¿no? El montaje, cómo se debe de hacer, invertir la imagen. Quienes usaron alguna vez diapositivas me van a entender, porque había que montarlas como la veías y manera inversa, y si no te quedaba todo al revés. Y había que regresarse y volver a desmontar, y era un cohete, ¿no? Entonces, bueno, por suerte la tecnología nos ha ayudado en eso, pero sí tenía toda su ciencia, porque las lentes invertían a la hora de proyectar, y de la misma manera la linterna mágica. Entonces, esta es una, les voy a pasar, no crean que está, esta es una pequeña laminita de las de manivela, cómo hacía el movimiento exactamente, le va pegando palos a la del azúcar. Estas fotos que se presentaron en el Museo de la ¿no? Pero es muy interesante ver todas estas piezas que sí llegaron a México. Y el mejor libro de autoeducación, ¿no? Porque obviamente pues nadie te venía a enseñar cómo. Es un súper libro de cómo se hacen, cómo están las lentes, cómo hay que usarla, cómo hay que trabajarla y cómo hay que arreglarla, porque en México arreglamos todo. Aquí nos pueden traer lo que sea y enchufamos el cable y lo volvemos a arreglar, ¿no? Entonces eso sí tenemos una gran capacidad que no nos han aprovechado, honestamente, pero maravillosa. Y con este tipo de libros y estos materiales, por ejemplo, podíamos aprender, conocer y desarrollar, ¿no? Y bueno, esta guía general de disciplina de la República Mexicana, ahí se anunciaba también lo que era la linterna mágica. En el departamento de material escolar se aprecia unas linternas mágicas allá al fondo, está todo el material didáctico. Recuerden que ponían así a los pobres animales así ya disecados, ¿no? Y a los corales y a las piedras. Bueno, al fondo están estos aparatos preciosos para que justamente estaban ayudando a la educación, al conocimiento, no solo nacional, sino de tipo internacional, ¿no? Y el costo por lámina, ¿no? En la ferretería y mercería de José María del Río, bueno, se vendía a 3 pesos, era caro, para la época es caro, pero si la Escuela Nacional de Bellas Artes tenía dinero, lo podía adquirir, o la Escuela Nacional Preparatoria, o el Museo el Museo de Historia, ¿no? Que estaba en las calles de Moneda. Y eso sí me gustaría comentarles. Una de las cosas que he encontrado en la investigación es que había una red bien importante entre lo que era la Academia de San Carlos, que está en Academia 22, el Museo de Historia, que es ahora el Museo de las Culturas, la preparatoria, que está en San Ildefonso, y después se generó el Laboratorio de Arte, que estaba a unas calles de ahí. Esto era un cuadrante que con mascarones, ¿no? Donde creció el CEPE, con mascarones había una red de trabajos entre incluso fotógrafos que trabajaban en las mismas instituciones. Garduño le hacía para el museo, le hacía para la prepa hacía las laminillas para la Academia de San Carlos, el Laboratorio de Arte Contucent en los años 20 también ya tiene una interferencia importantísima. Entonces esta red de intelectuales y de actores, fotógrafos y pintores están allí activos, y es algo que hay que develar, porque de qué manera, pues era la única forma en que podían compartir materiales tan caros y dar a conocerlos. Entonces me parece que es muy preciado encontrar esta red de trabajo, que gracias al desarrollo, digamos, de lo que hemos venido realizando en el postdoctorado, podemos ahora ver cómo se daban las influencias de unos a otros y cómo se coadyuvaban. Llegan textos así o cartas claras a la Escuela Nacional de Bellas Artes diciéndole al director, a Rivas Mercado, que la Escuela Nacional de Preparatoria va a hacerle las laminillas, entonces que se dirijan a ellos, y que allí el fotógrafo Silva, que después va a ser un gran retratista en los años 20,
va a ser ese trabajo. Entonces vamos encontrando incluso biografías de los fotógrafos. Y entonces se vuelve un trabajo muy grato porque se da a conocer esta red que ahora podemos ver y que de alguna manera parecía un misterio, bueno, cada quien independiente en su mundo, y no, estaban súper correlacionados y trabajaban de manera colegiada, que es muy interesante, ¿no? Bueno, aquí están las láminas de colores, los espectáculos, el catálogo, el material de enseñanza, ahí viene ya el que les mostré con la laminilla, y poco a poco empiezan a complejizarse estos aparatos para llegar a la cuestión del cine, ¿no? Esto es un aparato de cine con linterna. Entonces, vean cómo se van a ir mezclando, y ahorita vamos a ver una cuestión muy interesante de los hermanos Lumière. Este es el montaje de las linternas mágicas, cómo se deberían de montar para poder deslizarlas e incluirlas en el aparato. Aquí hay un aparato, el que está en estéticas, es un aparato muy grande, y abajo tiene toda la parte donde colocar las laminillas montadas. Entonces tenían un cuidado porque son cajoncitos de lámina gruesa, en donde se van colocando con nombre, con número. Es una chulada. Bueno, aquí están ya los dos correlatos. Y Carlota Romero, que hace todo un manual de estudio, también habla sobre de puño y letra, habla del aparato de la linterna mágica como parte de la enseñanza que deben de tener en las escuelas. Entonces, bueno, empiezan a ver, obviamente, en confluencia con la fotografía, los seres retratados, la popularización del retrato en diferentes niveles, porque se va abaratando, incluso las tarjetas que se difundieron, ¿no?, de la muerte de Maximiliano, porque la parte necrofílica se nos da muy bien, y desde hace muchos años. Entonces esta difusión, digamos, ¿no?, de esto ya está en el ataúd Maximiliano, y así se vende como una reliquia fotográfica, ¿no? Ahora sí es justo mencionar que Maximiliano es el primero que difunde su imagen a través de la fotografía, porque antes de llegar a México mandaron pequeñas tarjetas de visita con el retrato de Carlota y de Maximiliano para que conocieran a su emperador, ¿no? Y entonces en esta difusión, que luego, claro, llegaron a Puerto y nadie los recibió, entonces había así como, pues, ¿qué pasa, no? Si somos tan requeridos. Bueno, pues el pobre no sabía dónde venía, ni de parte de quién, pero es muy interesante, esto lo ha estudiado Arturo Aguilar, y es muy interesante porque de alguna manera vemos cómo empieza esta difusión de la imagen visual a partir del retrato fotográfico, ¿no? Y aquí están los guardalinternas, vean nada más con qué cuidado y con qué precisión, bueno, los cajoncitos, es toda una fábrica de imágenes, ¿no?, en donde tendrían que tener el valor suficiente para ser resguardadas. Las conferencias empiezan a dar. Keith McElroy, que es un investigador estadounidense, encuentra esta serie de imágenes en un archivo antiguo allá en Estados Unidos, y empieza a ver cómo están los cursos y la enseñanza de otras culturas. Encuentra los cursos, encuentra las láminas, y entonces está todo esto, hablan de cómo el cerebro va a funcionar mejor si les enseñamos a partir de imágenes, ¿no? Y cómo va a captar mejor y cómo se va a resguardar mejor en la memoria que con un texto o una aburrida conferencia leída. Por eso no leí. Si no, no se les vaya a olvidar muy pronto. Entonces, pero cómo es la enseñanza de esas otras culturas, del otro, del ajeno, del extraño, y cómo funciona. Entonces vean cómo están haciendo todo el correlato y la importancia. El otro o yo, ¿no? Entonces, medio foto, salud, medio dibujo, todavía intervienen mucho los dibujos, son placas grandes, se pueden trabajar de alguna manera. La otra visualidad, que es la que se va a dar, y va a dar pie a generar muchas láminas y muchos dibujos, fíjense, ¿no? El espectador, el otro, que es algo que con los años hemos criticado, esta visión del otro ajena, como si fuéramos bichos raros, como si hubiéramos sido, ¿no? Ahorita van a ver. En particular, estos trabajos de México, ¿no?, prehistórico, primitivo, colonial y de tiempos modernos, del reverendo Dr. Butler, de 1894, estamos hablando de fin de siglo, ¿no? Y cómo es la grafía, para ellos la interpretación de los códices. Esto es una mera interpretación dibujística. Y luego, cómo interpretan la casa azteca, ¿no? Y estas son láminas que me permitió, que las tiene José Antonio Rodríguez en su haber, que es otro gran coleccionista,
y son láminas transparentes y al proyectarse daban justo la imagen de positivos directos, ¿no? Y ahí viene toda la definición, el catálogo, entonces sí, esto sí estaba ahí, pero vean al azteca nada más, qué mezcla de, no sé, maya, yucateco, azteca con no sé, con apache, en fin. Entonces, sí nos retratan de una manera, porque es contado, es narrado, ¿no? Cómo vienen, aquí están los datos del Museo de Artes Industriales en Pensilvania, ahí están los mayas, la interpretación de los mayas, ¿no? En su vida cotidiana, con sus penachos y caminando ahí que van al observatorio, casi llegan a Chichén, miren. Entonces, bien interesante, porque esto es lo que se difunde de las culturas, ¿no? Prehispánicas. Guatemala, que esta sí es una fotografía directa, ¿no? Entonces ya van cambiando del dibujo a la fotografía. Y las tierras exóticas que pasan a ser unas tierras ajenas, extrañas, la otredad, ¿no? Que es que además no lo hacían con la inocencia. Estados Unidos mandaba muchos de estos viajeros para ver qué había en estas tierras, qué podía conquistar y dónde podía entrar. Entonces es muy interesante. O estas fotos de viajeros como Winfield Scott, que es hoy estaría en la cárcel a lo mejor, sabemos por qué, pero es muy interesante porque él retrataba, era muy empático con los indígenas. Él tiene unas fotos maravillosas, hay uno de unos niños y una niña, les pone Romeo y Julieta, ¿no? Él no tenía esta mirada agresiva, yo siento una mirada muy empática, diferente a los otros viajeros. Pero bueno, tiene este tipo de imágenes muy de principios del 20. Y van a llegar otro tipo de cámaras, ¿no? Las estereoscópicas, que van a hacer como tridimensión a la hora de que la vemos a partir de los dos lentes. Se juntan las dos imágenes que están separadas casi que por la abertura de los ojos y nos van a dar idea de tridimensionalidad, ¿no? Estas están aquí en la Filmoteca de la UNAM. Yo no les traje nada que no estuviera aquí en México, que conste, ¿no? Aquí. Y bueno, uno de los principales profesores, digamos, de la Escuela de la Academia de San Carlos es Manuel Gustavo Revilla, quien va a impulsa las clases de Historia del Arte. No tengo láminas de él, pero sí hay todo un tratado de la enseñanza de la Historia del Arte. Él habla del arte prehispánico y de alguna manera sus libros no vienen ilustrados, pero habla de que en sus clases mandaba a los alumnos a ver los libros a la biblioteca de la academia. Entonces ya tenemos un referente de cómo daban las clases, hacía una cuestión descriptiva y los alumnos tenían que ir a confirmarlo en la academia. Y la diversidad de aparatos fotográficos y precinematográficos es impresionante. Vamos a tener una evolución en el 19 muy rápida, porque lo que hay que resolver es bajar costos, porque son muy caros los daguerrotipos, mejorar la técnica. Se hace el talbotipo, que ese sí va a ser el verdadero padre de la fotografía contemporánea, porque es negativo y es multireproducible. Y aunque Talbot lo hace en papeles grandes, y de ahí pasa a otro papel, emulsiona y saca sus positivos, ese va a ser el verdadero padre de la fotografía multireproducible. Entonces es muy interesante. Y entonces bajan tiempos de exposición, también ya son segundos o microsegundos, y entonces la carrera se va mejorando, la carrera por hacer una mejor imagen. Estas transparencias o diapositivas, que están en blanco y negro, fueron utilizadas para las clases de Historia del Arte Prehispánico por Besmogard, ¿no? Es de la colección que estaba aquí. Es una colección bellísima, llegó a Estéticas, está en estudio todavía, en análisis, porque son muchas láminas, pero además es muy interesante porque hay piezas que se fotografiaron directo del Museo de Historia y otras de libros. Y entonces las de libros vemos porque se ven las letritas, ¿no? Y están cubiertas por una película negra, pero eran con toda la intención ya de dar clases de Historia del Arte aquí, en el CEP. Entonces a mí me parece fascinante, porque esto es de los años 20, ¿no? Estoy hablando casi a 100 años de distancia, ¿no? Por otro lado están los hermanos Lumière, que son dos personajazos maravillosos. Ellos de chicos, bueno, ahí les da la anécdota rápida, se quedaron encerrados en una cueva, se empezó a inundar la cueva, tenían 9 años. Y los dos prometieron que si salían de la cueva bien, que nunca se iban a separar, iban a trabajar juntos, y así lo hicieron. Hicieron unos inventos fantásticos, ¿no? Esta es su casa, en donde pusieron el laboratorio fotográfico y cinematográfico. Entonces, una ventana de su casa viéndolos a ellos, ¿no?
Estos son los autocromos. La fotografía a color la desarrolló Kodak hasta los años 30. Aquí los Lumière en 1903 ya están haciendo fotografía a color. No nos llegó a México el autocromo, porque era muy complicado de hacer y de revelar y era muy costoso. Pero son, fíjense, esta mujer con el sombrero, son imágenes que nos van a dar cuenta de todo lo que es la moda, la presencia, la vida cotidiana. En este caso, por ejemplo, podemos ver que ahorita hay una exposición de la influencia de la fotografía hacia los impresionistas, ¿no? Y están las fotos, ahorita en Madrid están las fotos con los cuadros, de qué foto emerge qué. Entonces, muy interesante, porque aquí es una escena de vida cotidiana que era lo que trabajaban los impresionistas en el momento con la pintura fresca y con las pequeñas pinceladas que daban. Es una fotografía de 1907, es muy temprano y el color se mantiene intacto, ¿no? Esta es una cámara para simular el movimiento. Son como 80 camaritas tomadas que van a fotografiar en 360 grados, ¿no? Para generar el movimiento. Y aquí es la máquina de coser de Madame Lumière, que los hijos la confiscaron, y de ahí pensaron cuántos cuadros por segundo tendría que tener una película para ejercer el movimiento. Ponen la película, la ponen en la parte donde va la costura, donde cae la aguja, y con eso empiezan a ingeniar el movimiento. Entonces una chula, está en la casa, en el Museo Lumière, y la pobre mamá, pues yo creo que tuvo que comprarse otra o ya no coser, pero está todo, cómo está fabricado, cómo está la conciencia del movimiento, cómo al ver a la madre haciendo esto, le surge la idea de una cinta con orificios que van a mover para dar el movimiento del cine. Están todos los aparatos que inventaron los Lumière, que es una maravilla, porque inventaron hasta manos para los que habían quedado mancos en la guerra, tienen manos, tienen piernas, tienen una cantidad, tienen aparatos de sonido. Y estos, por ejemplo, son sus diferentes imágenes móviles que pueden corresponder mucho al discurso de la linterna mágica, ¿no? Son estas imágenes que se van a ir corriendo para dar idea del movimiento. A ver si corre esto. No, esta es una de las partes que está ahí en el museo, pero van a ver qué chulada. Es el muelle del puerto de Marsella, captada con la cámara, la serie de cámaras que les mostré de 360 grados, y es el resultado final, ¿no? Entonces, en 10 segundos tuvieron track, todas simultáneas. Lo maravilloso es cómo se conforma la imagen sin saltos visuales, digamos, ¿no? Y está ampliado a un tamaño mural muy grande, que eso nos habla también de la calidad de la imagen, y aquí es donde está la realidad, ¿no? Entonces es muy interesante porque vamos viendo esta evolución que tienen los hermanos. Y bueno, esta es su placa que está allá afuera. Ellos tienen todas las placas desde Daguerre hasta el último que ellos pudieron poner, que es más o menos creo que Kodak. Las placas de nacimiento y muerte de cada uno de ellos está llena, es una calzada muy bonita, llena de hojas en otoño, entonces tiene un realce muy particular. Entonces vamos a ver, bueno, estos son los aparatos que llegan a México de los Lumière, el cinematógrafo que se desarrolla, el laboratorio, este es el gran aparato que les comento, que está en la linterna mágica en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y se utilizó hasta entrados los años 20. Las placas allí están, se siguen usando, eventualmente con gran cuidado, pues son placas de vidrio, ¿no? Y desarrollaron la transparencia blanco y negro, que es imagen en positivo, que es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, viene todo lo que es la marca, etcétera, etcétera, ¿no? Las placas que vienen del archivo de aquí, del CEPE, de Bestmogar, así llegaron en estas cajas, y que son las placas 5x7 de vidrio, que conservar en el AGN, desgraciadamente tiraron muchas de las cajas del archivo de Enrique Díaz, y es una desgracia porque venía tipo de papel, formato, grado, en fin, podíamos descubrir muchas cuestiones técnicas, no nada más eran cajitas, tienen una cantidad de datos aquí de qué exposición se requiere, cómo se revelaban, etcétera, etcétera, que es muy bueno que estén las cajas todavía.
Y ahí está el arte universal y el arte prehispánico, así están colocándose estas cajitas, ¿no? Cada una con su número, su código, su relato. Y este es Bess Mogart y su arte nacional, ¿no? Que para mí es uno de los personajes sustanciales en el arte en México. Si se fijan en medio, aquí, a ver si lo logro, está aquí. Se está dando una conferencia, Francisco de la Maza, en la Manuel M. Ponce, en Bellas Artes, con la gran linterna mágica. Entonces, vean cómo se seguía utilizando todavía entrados los años 40, 50, porque ahí estamos en esos años. Otros de los aparatos, el desarrollo del Kodachrome en 1935 y del Ektachrome para los años 40, que nos va a dar ya la diapositiva en color en 35 milímetros, que es la que muchos de los profesores aquí usamos tal vez algún día, antes de llegar a la era digital, que además tiene una calidad excepcional. Yo no he vuelto a encontrar esa misma calidad con los cañones, porque se pierde mucho de un paso al otro, el grano y las calidades tonales que se tenían en las transparencias no las hemos podido obtener aún con el cañón, pero era una maravilla. Y estos son unos que se pasaba el rollito de un lado al otro, o sea, hay de todo un poco, o esos otros, algunos se pasaba la lámina, se ponía y se pasaba, u otros que de carrusel que ahorita veremos, ¿no? Pero entonces, bueno, de los más primitivos aparatos de la diapositiva, que fue el proyector que todo el mundo más o menos usamos, que montábamos en casa y luego se nos quemaban las diapositivas, se abrían, se atoraban, era un cohete, pero la calidad es indiscutible, ¿no? Entonces, ¿cuántos no les pasó? Se les fundió el foco a mitad de la sesión y córrele a encontrar el foco, ¿no? Pero bueno, tenía sus que veres, pero la calidad era impresionante. Y este es un Kodak Etagraphic que consiguió la UNAM, Estéticas, que es muy interesante porque en la parte de arriba tiene su carrusel de transparencias, de un lado tiene para video, de otro tiene para tele, entonces es un aparatazo que le decían, ¿cómo le decían? El cañón, no tenían un nombre, le pusieron un nombre particular, así como coloquial, pero que ya envuelve toda una serie de aparatos. Esto es ya más para los 80. Entonces era muy querido porque podían pasar en la clase o el videíto, como ahorita yo me muevo entre el video, la foto o el sonido, y era muy apreciado por ello. Pero era un aparato muy, muy caro, ¿no? Aquí está uno de los maestros del Instituto de Investigaciones Estéticas, el maestro Javier Moisén, por ahí de los años 70, estas cajitas muy comunes de metal donde se guardaban, que son pésimas, parece, para guardar las diapositivas. Si las tienen, sáquenlas y guárdenlas en material desacidificado, porque la diapositiva es muy inestable y en pocos años va perdiendo su color. Quien tenga se acordará que se queda el color rojo y el verde y los demás se van desvaneciendo. Entonces sí hay que guardarlas en fundas desacidificadas, en carpetas desacidificadas, con temperaturas y condiciones muy determinantes, porque si no sí se desvanecen y tienen mucho menos durabilidad que los daguerrotipos, debo decir. Y aquí el maestro eligiendo las diapositivas que se iba a llevar para su casa. Un autocromo, una de las cuestiones interesantes para fin de siglo es la recuperación de técnicas antiguas, que es recrear la fotografía tanto de daguerrotipo como de colodión, como de placas secas, que ahora está muy de moda. Hay talleres. Panóptico, por ejemplo, tengo una alumna que ella hace sus propios daguerrotipos, hacen colodiones, pueden mandar a hacer, si tiene un retrato maravilloso, quiero hacerlo en daguerrotipo, se hace. Entonces han recuperado estas técnicas históricas que se llama ahora. También en la Facultad de Artes y Diseño hay un taller con Gaylin y Arturo Rosales que se dedican a enseñar desde la entraña de la imagen cómo se realiza para que puedan los alumnos trabajarlos y tener opciones artísticas, expresivas y estéticas. Este autocromo de Carlos Jurado, él fomentó toda esta tecnología alternativa en Jalapa, Veracruz, en los años 70, fue muy importante, tiene un desarrollo artístico mundial, todo lo que es la tecnología alternativa, muy importante. En Oaxaca hay un grupo que se llama Grupo Estenopo, que hace fotos con cámaras de cartón, nada más con un hoyito en una lámina. Entonces es una chulada que se ha ido recuperando con los años.
Y este que nos tocó ya para fines del 20, que era un espanto, el proyector de puercos, les digo yo, de puercos opacos, porque ponías el libro, se volteaba, como era la lente, era inversa, se te quemaban los libros, se achicharraban, era un verdadero caos, no funcionó del todo. Incluso estos proyectores de acetatos, ¿no? Se mandaban a hacer y quedaban así, después de 2 minutos de proyección, además las líneas finas no salían, bueno, todos estos aparatos que se han invertido para la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Y de alguna manera, bueno, ahora con los cambios digitales, la computadora, el escaneo, tenemos una facilidad, bajamos del internet las imágenes, tenemos un acceso brutal. Entonces, la alquimia, la química, la luz, la técnica, la ciencia, permiten el paso y el desarrollo de los aparatos técnicos para la enseñanza en general, en particular de la historia del arte ha sido fundamental, porque sin imágenes no podemos hacer análisis de imagen, y creo que los avances que tuvimos de tantos siglos son preciados cada día más. Conocer la entraña, cómo se hizo, cómo se estudia, cómo se analiza, nos permite tener más opciones a futuro, y espero pues que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho a la doctora Rebeca Monroy su conferencia, que ha sido toda una lección del origen de la imagen y su desarrollo a lo largo de la historia. Y bueno, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Mira, yo creo que en todas las disciplinas la fotografía ha tenido influencia fundamental, ¿no? Y cada día lo vemos, constatamos con los millones de imágenes que se están generando, que yo sí, algunas de las cosas que quisiera defender es el oficio del fotógrafo, ¿no? Porque a mí, por más que me digan que yo tengo un celular y con eso ya soy fotógrafa, bueno, yo sí fui fotógrafa, pero no porque yo tengo una pluma soy poeta, ¿no? De alguna manera lo que yo defiendo es el oficio, el trabajo, el esmero, la educación, y así como la fotografía ha invadido todas las áreas de enseñanza, porque yo creo que nadie se escapa, ni la literatura, nadie se ha escapado de la fotografía en un mundo hipervisual como es el nuestro. Yo creo que sí es importante respetar el oficio y dar cuenta de que los fotógrafos a lo largo de estos 180 años han realizado una aportación importante tanto para la ciencia, la tecnología, la publicidad fundamentalmente, que nadie quiere estudiarla porque como que no es un tema muy ad hoc para la academia, pero me parece que debería serlo, y que ha incidido en todo, en la cultura popular con las fotonovelas. O sea, hay una serie de elementos que yo creo que la fotografía ha filtrado todos los aspectos de nuestra vida académica y social. No sé si te responde. No, de nada. ¿Otra pregunta? Tiren de una vez. Bueno, pues muchas gracias por su atención, especialmente gracias a la doctora.